Buenos días. En este video vamos a discutir las principales características de los circuitos de RC. Los objetivos son determinar la corriente en el circuito, encontrar la diferencia de potencial en cada elemento del circuito y finalmente estudiar las características del circuito. En primer lugar, es necesario recordar que la cantidad de carga positiva y negativa en los cables, resistencia y capacitor del circuito es exactamente la misma. Y por definición, a través de un capacitor no puede atravesar carga, puesto que son dos conductores aislados. Entonces, lo que ocurre en un circuito de RC es un reordenamiento de la carga. La carga negativa se ve atraída hacia el lugar de mayor potencial, dejando una de las placas del capacitor cargadas positivamente. Esta carga positiva excedente atrae carga negativa hacia la segunda placa del capacitor. Este fenómeno ocurre paulatinamente, es decir, el potencial va cambiando, el voltaje va cambiando en las placas del capacitor y eso hace que vaya cambiando también la corriente. Esto nos indica que la corriente y el voltaje son funciones del tiempo. Esto es muy diferente a lo que ocurre normalmente en circuitos DC, en los cuales la corriente y el voltaje son constantes en el tiempo. Es por eso que definimos las variables I pequeña y voltaje pequeña para recalcar que son funciones que van cambiando en el tiempo. Para encontrar la ecuación con la que trabajaremos en circuitos de RC, podemos utilizar la ley de Kirchhoff de las espiras, recordando que el voltaje en un capacitor está dada por la definición de capacitancia. De esta manera nos damos cuenta que tenemos una ecuación que enlaza la corriente con la carga. Sin embargo, la corriente está definida en función de la carga, siendo la variación de carga en unidad de tiempo. Si reemplazamos eso, obtenemos finalmente una ecuación diferencial de primer grado respecto a la carga. Esta ecuación puede ser solucionada utilizando el método de variables separables, y es eso lo que vamos a hacer en los siguientes pasos. Separamos las variables. Dejamos todo lo que depende del tiempo en el lado izquierdo y todo lo que depende de la carga en el lado derecho para poder integrar fácilmente. Dejamos como límites de integración de 0 a q, porque es la función que nos interesa, en función del tiempo, entonces de 0 a t. Finalmente obtenemos esta ecuación, reemplazamos los límites de integración y despejamos la función q. Este es el resultado final que nos indica cuánta carga está almacenado en las placas del capacitor. Y como vemos es una función que depende del tiempo. Para cumplir con el primer objetivo, podemos encontrar la corriente derivando la función de la carga. Ahora vamos a estudiar con más detenimiento la corriente. En primer lugar vamos a analizar dos estados extremos. Primero cuando el tiempo tiende a cero y finalmente cuando el tiempo tiende a infinito. Nos damos cuenta que cuando el tiempo tiende a cero la corriente en el circuito es simplemente E sobre R, es decir, desaparece la dependencia del tiempo. En este caso nos damos cuenta que un circuito RC se parece mucho a un circuito DC en el cual no tenemos capacitor. Nos damos cuenta que la corriente en ambos circuitos es E sobre R, lo cual indica que estos circuitos, cuando el tiempo tiende a cero, pueden ser de alguna manera equivalentes. Esto significa que podemos representar, cuando el tiempo tiende a cero, a un capacitor como a un cable. De igual manera, analizamos otro caso extremo en el cual el tiempo tiende a infinito. En este caso, la corriente en el circuito es simplemente cero. La corriente es cero en un circuito DC cuando tenemos un cable abierto. En este caso podemos decir que un capacitor es equivalente a un cable abierto cuando el tiempo tiende a infinito. Estos se denominan los estados estables y es una de las tres principales características de los circuitos RC. Ahora vamos a analizar con mayor detenimiento el comportamiento de la corriente en el tiempo. Si el tiempo transcurrido es RC, entonces el exponente de la función exponencial se convierte en -1, es decir, 1 sobre E o la corriente inicial sobre E. En este caso se dice que la corriente ha caído E veces. 1 sobre E es 0.37. Eso significa E veces. El tiempo que hace que una función caiga E veces se denomina tiempo de relajación y es un concepto muy importante en la física. El exponente cuando han transcurrido dos tiempos de relajación, es decir, 2 tau, se convierte en -2, es decir, la corriente inicial dividido para E cuadrado. Esto significa 0.14 multiplicado por la corriente inicial o 0.37 multiplicado por la corriente que había transcurrido un tiempo de relajación.
Por último, si es que han transcurrido 3 tiempos de relajación, el exponente se convierte en e a la menos 3. Esto es 0.05 multiplicado por la corriente inicial, 0.14 multiplicado por la corriente que había cuando el tiempo transcurrido era tau, 0.37 cuando el tiempo transcurrido era 2 tau. Esto es muy importante porque nosotros sabemos que la corriente, después de que el tiempo tiende a infinito, va a ser cero. Pero cuando han transcurrido solamente 3 tau, la corriente alcanza prácticamente su valor final. Si graficamos estos resultados dividiendo el eje vertical en 3 partes iguales, podemos ver que la corriente alcanzaría el 37% de la corriente inicial cuando el tiempo transcurrido es igual a tau. Cuando el tiempo transcurrido es 2 tau, el 37% de la corriente que había en tau o el 14% de la corriente inicial. Y finalmente, si es que el tiempo transcurrido es 3 tau, el 5% de la corriente inicial, el 14% de la corriente cuando el tiempo era tau o el 37% de la corriente cuando el tiempo era 2 tau. Si unimos estos 3 puntos recordando que la corriente inicial es I sub 0 y la corriente final cuando el tiempo tiende a infinito es 0, podemos obtener el gráfico que se muestra en la siguiente figura. Ahora vamos a determinar el voltaje en los dos elementos del circuito, en el capacitor y en el resistor. En primer lugar determinamos el voltaje en el capacitor utilizando la definición de capacitancia y la ecuación para la carga que habíamos encontrado antes. Vemos que también es una ecuación que depende del tiempo, de forma exponencial, para la cual vamos a encontrar los estados estables. Nos damos cuenta que cuando el tiempo tiende a infinito, el voltaje en el capacitor es igual al voltaje de la FEM. Esta justamente es la razón por la cual desaparece la corriente en el circuito. A los dos extremos de la resistencia tenemos exactamente el mismo potencial, lo cual hace que no exista ninguna fuerza electrostática que mueva las cargas, lo que consecuentemente hace que desaparezca la corriente en el circuito. Si nosotros conectamos ahora un osciloscopio al capacitor, nos damos cuenta que el voltaje en el capacitor aumenta de forma exponencial y el comportamiento está otra vez definido por el tiempo de relajación. Ahora calculamos el voltaje en el resistor utilizando la ley de Ohm. Nos damos cuenta de forma inmediata que también es una función del tiempo que se parece mucho a la función de la corriente. Esto tiene sentido porque el voltaje en la resistencia depende directamente de la corriente. Si la corriente disminuye, disminuye el voltaje en la resistencia. De esta manera dedujimos las 3 características principales que tienen los circuitos RC. En primer lugar, tienen una constante temporal denominada tiempo de relajación que determina el comportamiento del circuito. En segundo lugar, nos damos cuenta que las funciones corriente, carga y voltaje son funciones del tiempo. Y finalmente, introducimos estados estables en los cuales el capacitor puede ser reemplazado por un cable abierto cuando el tiempo tiende a infinito, o puede ser reemplazado por un cable común cuando el tiempo tiende a cero, lo cual facilita mucho el análisis rápido de estos circuitos. Muchas gracias.